Hola amigos de Camino, Verdad y Vida, vamos a seguir con nuestros estudios. Ahora vamos a iniciar una miniserie respecto a las iglesias. En este tiempo he visto muchas cosas que han estado pasando en las iglesias, eh, no solamente en las iglesias locales, sino también en todo el mundo, la verdad. Y es necesario que aprendamos sobre las iglesias y cómo lo ve la palabra de Dios este tema. Son varios capítulos que deben de tratarse para conocer sobre la iglesia del Señor Jesucristo, y Dios ha puesto esta inquietud y este mensaje para enseñarles. Además de que ya es hora también de que vayamos estableciendo a quién le pertenecemos. ¿Le pertenecemos al Señor Jesús o al otro? Tú tienes que saber. Ya basta de estar en este plan de tener dos señores. Eso no puede ser. Ni mucho menos estar dándole la gloria a los hombres, sino la única gloria es para el Señor. Y te invito pues, amigo, que me sigas en este estudio. Y nuestro pasaje base lo vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 7. Ahí vamos a encontrar nuestra base bíblica para nuestro mensaje, que se llama La iglesia sin su primer amor. Así se llama nuestro mensaje de hoy, nuestra enseñanza, la iglesia sin su primer amor. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, y es una historia triste. Es una historia triste. Veamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, amigos, este es nuestro pasaje base para nuestro mensaje, la iglesia sin su primer amor. Este mensaje fue escrito para la iglesia de Éfeso, escrita por San Juan, por el apóstol Juan. La vez anterior conocimos una parte de este santo apóstol, conocimos al discípulo amado, Juan, y fue él el que escribió el Apocalipsis. Y él recibió el mensaje del mismo Señor Jesucristo para las iglesias. Y ese mensaje lo tenemos hoy. Vamos a detallar los versículos para que ustedes conozcan, porque mucha gente también puede decir, no, es difícil entender las escrituras. A veces no lo es tanto, amigos. Perdón. Perdón. A veces no lo es tanto, sino
que tenemos que disponer nuestra mente y nuestro corazón para oír la voz de Dios. Claro que también tenemos que tener cierto estudio. Pues bien, este mensaje llegó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estuvo en Turquía y en una zona que hoy son ruinas. Pero lo importante es que en esta iglesia estuvo San Pablo y él fue el que la fundó. Además de que él estuvo ahí 2 años, también estuvo Juan el apóstol. También estuvo un largo tiempo estuvo Juan ahí en la iglesia de Éfeso. Y también estuvo Priscila y Aquila. Aquila estuvo predicando ahí, llamando al arrepentimiento. Se hizo crecer esta iglesia bastante, junto con su esposa Priscila. Estuvo Apolos, que era poderoso en la predicación, poderoso en el evangelio, en el conocimiento. Ahí también estuvo, predicando. Y Timoteo también estuvo ahí. Entonces, esta era una iglesia que conocía muy bien las escrituras. Muy bien las escrituras, porque como le digo, estuvo San Pablo ahí con ellos, junto con ellos. Y les dijo que ellos ahora eran de la familia de Dios en su extraordinaria epístola a los Efesios, justamente. Que ellos eran parte de la familia de Dios. Ahora vamos a ver los versículos en detalle. Y para que aprendamos también algunas de las terminologías que se usan en este libro llamado el Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, este es el primer versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Muy bien. El ángel de la iglesia de Éfeso es el predicador, el pastor de esa iglesia. Es él, el ángel de la iglesia en Éfeso. Porque el ángel aquí viene de la palabra el que da el mensaje, el mensajero. Entonces, ¿quién da el mensaje de Dios al pueblo de Dios? Es el predicador, el pastor ahí de la iglesia. Entonces, a él fue dirigida la carta. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Este es el Señor Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ese es el Señor Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el Señor es el que está siempre alrededor de la iglesia. Porque dice el que anda en medio, él está en medio, pero a la vez también circundando a las iglesias. Dice esto. Entonces ya sabemos que el ángel, cuando habla aquí, el ángel de la iglesia es el Señor, es el predicador, el pastor. Y el que tiene las 7 estrellas es el Señor Jesús. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vamos a entender esta parte. Yo conozco tus obras. El Señor sabe. El Señor sabe lo que se hace en la iglesia. Él lo sabe. Dice: yo conozco tus obras. Él lo conoce. No podemos engañarlo. No podemos engañar a Dios. El Señor Jesús conoce lo que estamos haciendo. Y dice:
y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué significa esto? Que las personas en la iglesia muchas veces tienen muchísimo trabajo. Tienen mucho trabajo y Él lo sabe. Y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque hay, al menos en ese tiempo había una gran persecución y la iglesia de Éfeso también pasó por eso. También pasó por la persecución y ellos están esperando una respuesta. Esa es la paciencia. Y nosotros actualmente también estamos esperando muchas veces una respuesta de Dios para con su iglesia. Y el Señor sabe que tú estás esperando y sabe lo que estás haciendo dentro de la iglesia, porque va dirigida al pastor, pero también sabe lo que está fuera de la iglesia. Y que no puedes soportar a los malos. Y que no puedes soportar a los malos. Los miembros de la iglesia, los verdaderos miembros de la iglesia no pueden soportar a los malos. Y aquí la palabra malos, originalmente es a los depravados. Eso es lo que es originalmente dice, a los depravados, a los malvados. No puedes soportar a los depravados, a los malvados, no soportas a los perversos, dice. Y así debería de ser. Y así debería de ser, y el Señor lo está reconociendo. No puedes soportar a los malos. Y así toda iglesia debería ser así. Todas, y todos los miembros. Pero sabemos que también no todos los miembros de la iglesia rechazan a los malos. Por el contrario, toleran a los malos. Toleran las maldades que hacen. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Repito. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto aún parece que la carta se escribió ayer, porque ahora tenemos un mundo de falsos apóstoles. Como a veces digo, hay una apostolitis espantosa. Aparecen apóstoles por todos lados. ¿Quién los nombra apóstoles? A estas personas, a estos falsos predicadores, a esos que son hijos de Satanás. Porque ellos no predican al Señor Jesucristo, ellos se predican a sí mismos o al que quieren dar a conocer. Y no es el Señor Jesús. Dice, y los has hallado mentirosos. Tenemos que tener discernimiento, amigos. ¿De quién se para delante de nosotros? ¿Quién se para ahí en tu iglesia? ¿Qué está diciendo? No puedes decirle a todo que está bien o amén. Una vez haciendo un estudio, escuché a un hombre, a un predicador famoso, de estas grandes iglesias que aparecen en televisión, que decía que el Señor Jesús había sido atormentado en el infierno y que Él lo soportó para sacar a su amigo Judas del infierno. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que hablan estos? Porque dice que Judas había sido bueno con el Señor Jesús y que justamente por él haber sido quien se sacrificó para que se cumpliera la profecía. Y que el Señor Jesús pues iba a compensarlo, sacándolo del infierno y llevándolo con él al cielo. Eso es una herejía. Esos son los falsos. Porque algunos se nombran apóstoles, otros se nombran profetas, ¿no? Y esas son cosas espantosas que dicen.
Y andan ahí también los profetas profetizando a todo el mundo que vas a ser rico. Los únicos que son ricos son ellos. Eso no puede ser. Y la gente a todo le está diciendo amén. Dicen unas barbaridades y dicen amén. No puede ser esto, amigos. No puede ser esto. Esto sucede en la iglesia de hoy. Hombres impíos, hombres malvados que solamente hablan de ellos y de sus viajes y de sus logros y de cómo hacerse rico. No puede ser eso. Y ahí hay otros que no me voy a cansar de decirlo. Esa secta maligna y diabólica los pare de sufrir. No vamos a parar de sufrir, amigos. Lo único que hacen ellos es hacerse ricos engañando a la gente con sus brujerías. Esas barbaridades que hablan. Que un trapito ungido, que aceite de quién sabe dónde, que agua del río de quién sabe cuánto, que la tierra de Tierra Santa, que la astilla de la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? Puras tonterías, pura brujería hablan esos. Y la gente dice amén. Porque se está idolatrando a estas personas. Varias iglesias ahora son idólatras. Porque están endiosando a la persona que les predica. Están adorando al que les predica y no adoran al verdadero, digno de adoración que es el Señor Jesús. Eso es lo que está pasando. Y esta iglesia aquí en Éfeso sabía eso y los descubrió a los falsos apóstoles. Fíjense, en ese tiempo ya habían falsos apóstoles. Gente que se autodenominaba apóstol. Porque ahora todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser apóstoles. Todos quieren tener un título así enorme. Y salen en la televisión el apóstol tal. ¿Qué es eso? Y la gente, insisto, los idolatra. A todo lo que dicen estos bárbaros dicen amén. Hay que tener discernimiento, amigos, de lo que está pasando. Tenemos que confiar en Dios. No pongas tu fe en el hombre. La misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí están, idolatrando a una persona. Dejaron el ídolo de barro o de madera y ahora tienen un ídolo a un hombre. Y los has hallado mentirosos. Esas personas mienten. Mienten, amigos míos. Date cuenta de lo que están hablando. Son mentirosos. Son mentirosos. Y hay muchas iglesias que caen en esto. Si no tienen un apóstol, es una iglesia que no va a prosperar. Eso es lo que creen ellos. Hace poco también hablaba con un hermano de una iglesia y me dice, pero mi iglesia tiene apóstol. ¿Y la tuya? Gracias a Dios no, le dije. Gracias a Dios no. Nosotros creemos en la fe apostólica de los apóstoles que el mismo Señor Jesús designó. Esos son los apóstoles. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has sufrido. La iglesia, amigos míos, también hay hermanos que sufren, hay cristianos que sufren mucho. Hoy en día hay una persecución espantosa en la iglesia también. En los países musulmanes. Ahí hay persecución. Ahí hay mártires. En la India también. En México, amigos míos. En México, en el sur de México, los matan a los predicadores. Porque no siguen la religión tradicional, los matan. Sufre. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente.
por amor de mi nombre. Aquí, escucha bien, amigo y amiga. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nosotros con el tiempo nos ponemos a hacer muchas cosas en la iglesia. Nos ponemos a trabajar entre una y otra cosa, haciendo un montón de actividades, que almuerzos, desayunos, que conciertos, reunión de jóvenes para esto, que para aquello, para lo otro, y cantos y aquí y allá, y un montón de actividades. Pero se olvidan de Jesús. ¿De qué sirve tanta comida y tanto plato y todo adornado tan bonito si ahí no está Jesús? Hay una reunión de comida y no lo invitan a Él. ¿De qué sirvió todo eso? ¿Para qué tanto trabajo diciendo que es para Jesús cuando no lo es? Y enalteces la obra que tú has hecho y no a Jesús. Aunque sea un plato de comida pequeñito que sirvas a los demás, tiene más valor cuando está Jesús ahí que todo un banquete. En los conciertos. Hace poco fui yo a un concierto. Hay conciertos, amigos, que hay la gente gritando y todo y cantando y los músicos dicen, les vamos a cantar otra. Les vamos a cantar otra. ¿No se supone que el cántico es para el Señor? Debe ser para el Señor. Entonces, ¿por qué dicen les vamos a cantar otra a ustedes? No puede ser eso. Dice, y no has desmayado. Entonces, hacen muchísimas cosas y siguen haciendo cosas. Los predicadores ya no predican, sino se ponen a hacer actividades aquí y allá. Y van a un lugar y van a otro e invitan a uno, invitan a otro y luego a otro. La cosa es que al final tu predicador nunca predicó. Se pusieron a hacer muchas cosas y a él ni lo viste siquiera. Eso es lo que está pasando. Muchas actividades que según son para Dios, pero no. Son para enaltecer al que las está haciendo y no por el que la están haciendo. Es lo que está pasando. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te imaginas? El mismo Señor Jesús está diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia sin su primer amor. Cuando hace como 2 años que hablaba yo con una hermana y le dicen que ella tenía mucho fervor porque era su primer amor, porque estaba con su primer amor, pero con el tiempo se le iba a pasar. Entonces, si tú como miembro de tu iglesia pierdes tu primer amor, entonces ¿a quién estás amando? El amor debe ir aumentando. Y así le habían dicho que ella era muy activa porque estaba en su primer amor. Y adoraba al Señor porque era su primer amor. Pero que con el tiempo se le iba a pasar. Yo no sé qué tienen en la cabeza los hermanos. El primer amor siempre debe estar contigo. Siempre debe estar tu vida entera dedicada a Dios.
¿Cómo es posible que digan cosas así? El Señor mismo lo está diciendo aquí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y cuando se apaga la llama del amor, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una pareja, cuando se apaga la llama del amor, viene solamente la costumbre. Hacer las cosas por costumbre. Pero ya no por amor. Y en tu iglesia pasa que cantan los mismos cánticos de siempre. Los mismos cánticos tienen 50 años cantando los mismos cánticos. Debemos, amigos, cantar nuevos cánticos. O tú a tu esposa o esposo a tu esposo le das el mismo saludo toda la vida. No, siempre uno tiene que ir endulzando la relación. Así también tiene que ser tu relación con el Señor. Cuando te dicen ora, la misma oración dices toda la vida. No puede ser eso. Entonces ya no es una oración, estás rezando nomás, estás repitiendo lo que todos los domingos dices. No puede ser eso. Eso está matándote a ti en tu relación con Cristo. Y no puede ser eso. No puede ser así. No puede ser así. Porque ¿quién murió en tu lugar? Piensa en eso. Fue el Señor Jesús, el que también murió en mi lugar. ¿Y qué nos merecíamos tú y yo? El infierno, eso es lo que nos merecemos. Y decimos que si alabamos a Dios es porque estamos recién en nuestro primer amor. No, no puede ser eso. Todo el tiempo tenemos que estar alabando a Dios, teniendo un corazón entregado totalmente para Dios. No solamente en la emoción, sino nuestro cuerpo entero, nuestra vida entera dedicada a Dios. Pero las iglesias de hoy son frías como el hielo. El mismo cántico, la gente ahí aburriéndose, más esperan que se acabe ya el culto. Escuchas a una persona y ya sabes lo que va a decir. Ya sabes lo que el pastor va a decir. Siempre la misma prédica todo el tiempo. El mismo mensaje todo el tiempo. No puede ser eso. No podemos conducir una iglesia así. Porque si no, el Señor te dirá, tengo algo contra ti. Como se lo dijo aquí a estos hermanos. Que han dejado su primer amor. No permitamos, amigos, que nuestra iglesia se apague la llama del amor hacia el Señor. Luego vas a caer en la indiferencia. Y nomás te vas a ir a sentar, ni tu Biblia vas a llevar, y vas a parecer que todo es un aburrimiento. Y vas a creer, bueno, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué más? No puede ser eso. No puede ser eso. Todos los días de tu vida tienes que vivir
para Dios. Y todo lo que hagas debe ser agradable a Dios, para la gloria de Él, no para el apóstol, no para tu pastor. Ellos son hombres y como tales se equivocan. Y es bueno que cuando uno de esos comience a predicar otras cosas, otro evangelio, detectarlo y denunciarlo a los miembros de tu iglesia. Porque el que predica a otro Cristo, el que predica otro evangelio y distorsiona la fe, sea anatema. La misma palabra de Dios lo dice. El que predique otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Son palabras fuertes, pero tenemos que predicar la verdad. Eso está escrito aquí, no lo estoy inventando. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que dejar la tibieza. Tenemos que tener un corazón total para Cristo. Dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde había caído la iglesia? Pues había caído de muy alto porque tenía como fundador a Pablo. A Pablo. Nada más y nada menos que tenía a San Pablo como fundador de su iglesia. Tuvo al apóstol Juan muchísimos años ahí. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído. Personas que totalmente entregadas a Cristo fueron los que estuvieron ahí. Al que se le reveló este mensaje. A Pablo, que vio en gloria al Señor Jesucristo. A Juan, que caminó, que comió, que escuchó y siguió a Jesús. A esos tuvo como base. De ahí había caído. Porque comenzó a preferir el trabajo, las actividades y ya no el mensaje. Ya no era el mensaje, sino el arduo trabajo. Hacer actividades, comidas, desayunos, conciertos, invitando a todo mundo. Y le dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Esto quiere decir que regreses al fundamento. Haz las primeras obras. Busca el interés de leer aquí. De leer aquí el mensaje. Aprender, escuchar y amar el evangelio. A orar unos por otros. Orar por los enfermos. Orarle y pedirle a Dios que te dé mayor entendimiento. Que ores por tus hijos. Eso tenemos que hacer. Ora por tus hijos. Deja ya estar de justificándoles todo. Por el amor de Dios. El hecho que de niños los bautizaste no significa nada. Son tus hijos, piensa. Están en un pie en el infierno.
Son tus hijos. Recapacita en ello. Ora por la salvación de tus hijos. Si tú crees ser salvo, ora por tus hijos. Por los hijos de tus hijos. Deja de estar tolerando todas las cosas que hacen. No seas así. Luego, cuando estén totalmente perdidos, vas a querer oración ahora. Vas a decir que los saquen de la droga, que aquí, que allá. Orar para luchar contra el alcoholismo, contra la cirrosis que ahora tiene. Pero antes no orabas, ni pedías oración por la salvación de su alma. Ora por tus hijos. Te lo pido así, por favor, ora por tus hijos. Tú que eres padre o madre, ¿quién mejor que tú pidas por tus propios hijos? Pide la salvación de sus almas. Eso está por encima incluso de pedir por un trabajo y por la salud. Los trabajos pueden ir y venir. La salud también. Pero tu alma no puede estar yendo y viniendo. Porque estás con Dios o estás contra de Él. Así que arrepiéntete, le dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré tu candelero. O sea, en tu iglesia, en tu hogar, en tu familia. Si no vuelves a Cristo, Él quitará el candelero, Él quitará la luz. Y en tu iglesia ya no está Él. Va a haber puras tinieblas nomás. Tenemos que regresar, volver, como decía mi esposa, tenemos que predicar para que la gente vuelva al Padre, para que volvamos a Él. Si no, quitará el candelero y ya no seremos más luz, seremos parte del mundo, seremos tinieblas otra vez. De ahí nos sacó, de las tinieblas, de la inmundicia. Y el arduo trabajo en tantas actividades, finalmente ahí vamos a terminar. Como una vez, hace unos años en México, nos invitaron a una iglesia muy, muy grande, de miles de miembros. Ahí no estaba Cristo, amigos. Aunque habían miles de personas. Ahí no estaba. Habían luces, efectos y humo y un montón de cosas. Pero no estaba Cristo ahí. Había gente que decía que hacía cosas por Él, pero Él no estaba ahí. Porque le dieron tal énfasis a la actividad y no a la cabeza y dueño de la iglesia. Yo nunca más volví. Nunca más. Pero ahí quedaron miles engañados por ese falso evangelio de pura actividad nomás. De todo espectacular. Un día vamos a hablar de las iglesias espectaculares también. Que Dios nos permita hablar de ello. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también
aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran gente que querían hacer cambios en la iglesia, pero cambios para mal, para favorecerse a sí mismos y establecer jerarquías. ¿Para qué? Para caer en lo que decía hace un momento, en la idolatría a la persona, para volver a tener a un jerarca 1, luego segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y luego terminar besándole la mano. Y dice el Señor Jesucristo, los cuales yo también aborrezco. El Señor Jesús aborrece eso. Porque luego creemos que ellos son todopoderosos y nos olvidamos de Jesús. Luego andamos pidiéndole a Él y no le pedimos a Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú que estás oyendo, que estás escuchando, que este mensaje penetre tu corazón, que penetre tu alma, hasta tus huesos, hasta tus tuétanos. Oye lo que Dios te está diciendo. Si en tu iglesia vives cosas así, tienes dos caminos. Lo denuncias o te vas. Pero no puede continuar eso así. En tu hogar igual, amigo. Si se está enfriando la relación, tienes que hablarlo. Tienes que hablarlo. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense lo que dice, al que venciere. En Cristo somos más que vencedores. Tienes que estar de la mano de Cristo, de la mano del Señor Jesús. Cobijarte bajo la sombra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Sé que a veces es dura y penetra, Señor. Y golpea a veces como un martillo, atraviesa así como una espada. Pero es necesario, Señor, porque tú lo has escrito así. Tú nos los has comunicado así. Para que la iglesia, Padre, la que tú compraste con la sangre del Cordero, viva conforme a tu voluntad santa y perfecta. Padre, guíanos para que nosotros no seamos una iglesia sin su primer amor, sino todo lo contrario, Padre. Que este mensaje, Señor, que es tu palabra, que es tu evangelio, mueva a las personas a adorarte a ti, a alabarte a ti. Que sea el Señor Jesús el centro de toda predicación, de toda gratitud. La gloria y la honra sea para siempre para ti, Padre. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando este mensaje. Que recuerden, Padre, que lo más importante para sus vidas es la salvación de sus almas. Y que solamente podemos llegar a ti a través del Señor Jesucristo, el único y verdadero Salvador. Bendícelos, Señor, y bendice mi vida también.